estimado público, estimados oyentes. Este es el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tengan ustedes muy buenos días. Venimos a acompañarlos a través de este camino, que es la vida nuestra, la vida espiritual. Hola, ¿cómo están? Buen día, tengan un hermoso domingo. Hoy está radiante el día para escucharnos y para disfrutarlo plenamente. Buenos días, amigos. Aquí en Santa Rosa de Calamuchita el día está espléndido. Frío, eso sí, pero está brillante y con ganas de hacer algo. Sí, bueno, un hermoso día. Un hermoso día. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con los ejercicios ascéticos, con los comentarios que estamos haciendo acerca de los ejercicios ascéticos. Este trabajo que los que pensamos que podemos hacer interiormente, una transformación, es a través de ejercicios ascéticos que pueden realizarse o que debemos realizar todos los días para poder transformarnos en un ser humano un poco mejor. Estábamos desarrollando la meditación como uno de los ejercicios ascéticos y vamos a comentar un poquito más acerca de la preparación del ejercicio, de la preparación de uno mismo, de la disposición interior y de algunos detalles a tener en cuenta cuando vamos a meditar. La meditación, como le explicaba José, mejor dicho, como mostraba José, porque la explicación todavía está por realizarse. Trabajamos lo primero con el cuerpo. Ponemos el cuerpo en un lugar tranquilo, nos sentamos, ponemos las plantas de los pies plenamente sobre el suelo, las manos pueden estar sobre las rodillas y el cuerpo derecho. Hay que tener en cuenta que todos los ejercicios ascéticos convienen hacerlos siempre a una determinada hora, siempre que sea posible, en un mismo lugar, una determinada hora. De alguna manera uno va generando un ámbito y va generando un ambiente, un microclima, por así decirlo, que después nos ayuda aún en los momentos en que estamos con dificultades para poder realizar la meditación. Por eso es importante, reitero, el lugar y la postura, como decía Juan Carlos, con la que uno va a hacer. La postura del cuerpo de alguna manera predispone la postura interior y la postura interior predispone la postura del cuerpo. Una de las cosas importantes para nosotros, para cualquier persona que quiere llevar a cabo una tarea interior, es precisamente tener una vía, tener un camino, tener un método. Y este método, que así a lo grande, se va ejecutando en el día a día, en momento a momento, con pequeños actos, pequeñas cosas, que se van incorporando a nuestra vida. En realidad, en la vida espiritual que intentamos practicar, que procuramos vivir, no hay saltos mortales. Todo se va realizando de a poco, en forma gradual, y nos vamos incorporando distintos aspectos, distintas prácticas que nos ayudan a acercarnos al ideal que hemos vislumbrado en un momento y que nos llevó a dar el primer paso. Entonces, cuando hacemos una práctica, lo que hacemos es dar un pasito más dentro de la vida cotidiana, dentro del día a día. Pero yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer en medio del trajín cotidiano para dedicarle un tiempo a la meditación? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno piensa que tiene que meditar está interesado, pero después vienen las cuestiones cotidianas. El trabajo, la familia, los hijos, los amigos, la presión de los jefes, o si uno es empresario, la necesidad de establecer nuevas estrategias de venta o de producción, etcétera. Entonces,
pareciera que todo este conjunto de factores van empujando a un costado la importancia de la meditación. Y cuando nos vamos a acostar a la noche, caramba, otro día más que pasó y no medité. Bueno, ese es un problema, una dificultad que quizás tenemos o hay en todos los seres humanos. Todos por ahí tenemos ideales, buenas intenciones, y resulta que cuando tenemos que encarar un ejercicio ascético y encima hacerlo diariamente, con frecuencia, empezamos a tener distintas cosas. Quizás al principio nos mueve el entusiasmo y después, cuando acaba el primer entusiasmo, hay que poner la voluntad y también el hábito, y formar el hábito. Así como un deportista tiene que hacer entrenamiento diario, ejercitación, una técnica, aplicar una técnica determinada, así como un músico tiene que practicar muchas horas cada día, hay algo que lo tiene que mover más allá del entusiasmo, más allá de la emoción, más allá de las ganas. Allí empieza la práctica de un ejercicio como la perseverancia en hacer los ejercicios. Es posible que algunos días tengamos muchas tareas, muchas obligaciones durante el día, mucho apuro por hacer cosas. Es posible que no nos sintamos bien, nos duele la cabeza, nos sentimos cansados, pero todo eso son factores que pueden desviar la voluntad y la perseverancia en el ejercicio. Conociéndonos, sabiendo cómo actúa nuestra mente, cómo a veces quiere escapar de la responsabilidad de la práctica, tenemos que saber que eso es así y que podemos sobreponernos a esa condición. Cuando uno atraviesa esas circunstancias, se sobrepone a las ganas o al momento y hacen los ejercicios, empieza a fomentar, a crear, a formar un hábito, tanto exterior como interior. Allí entonces el cuerpo empieza a tener un ritmo, el cuerpo y la mente, a tener un ritmo diario para practicar los ejercicios. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la práctica de uno de los ejercicios de meditación, que es la meditación discursiva. La meditación o las meditaciones se pueden realizar, y esta en particular, tanto de manera vocal como mental. Cuando uno lo realiza de manera vocal, es particularmente favorable porque en la vocalización, es decir, hablar o meditar en voz alta, de alguna manera nos permite mantener la concentración y la atención. Pero independientemente de que yo pueda hacerlo y me resulte más cómodo y más fácil orientarme y mantenerme atento, también es bueno matizarla con la meditación mental, porque la meditación mental de alguna manera nos permite entrar dentro de nosotros mismos con mayor profundidad, con mucha probabilidad. ¿Por qué la llamamos meditación discursiva? El discurso, como sabemos, es un comentario, una opinión, una comunicación. Y lo que hacemos en la meditación discursiva es algo de esto. Primero, tengamos en cuenta otro aspecto. La meditación discursiva la dividimos en tres partes. La primera parte es la invocación. La segunda parte es la espera. La tercera parte es la respuesta. La invocación, como lo explica la palabra, es un llamado profundo, intenso, amoroso, y yo podría decir también interesado. Cada persona tiene un modo de nombrar al misterio divino. Lo divino desconocido, la omnipresencia de lo superior. Nosotros utilizamos el nombre, la imagen
de la Divina Madre. Cuando digo imagen, no hay una imagen física, es una imagen mental, la que cada uno de nosotros nos hacemos. Pero ¿de dónde obtenemos el modelo? Porque está en nuestro corazón. Allí está posada la presencia divina, que es la que ilumina nuestra vida todos los días que pasemos en este mundo. Yo me hago la imagen de contarle las cosas más profundas, más mías, más personales, a alguien que quiero mucho. Juan Carlos decía recién, bueno, la Divina Madre. La Divina Madre no necesariamente tiene la imagen de una mujer. Puede ser una luz, puede ser una presencia inclusive. A esta presencia le cuento mis cosas, lo más íntimo, lo que necesito contarle. Por eso es un diálogo bastante especial. A través de lo que decía recién Juan Carlos, se realiza entonces como un llamado. Si hiciéramos otra analogía, podríamos decir que es como escribirle una carta muy personal a un gran amigo, a una gran amiga. Esa sería la invocación. Luego viene la espera, es decir, la respuesta no está inmediatamente, no es un diálogo de ida y vuelta instantáneo. Hace falta un paréntesis, hace falta un detenerse al que ya hemos hecho alusión anteriormente. Y este punto es muy importante. Es precisamente el que va a permitir que nosotros cambiemos de dimensión, pasemos de lo rutinario, de lo personal, de lo cotidiano, algo mucho más elevado, muy nuestro, muy interior, muy real, también cotidiano, pero en otra dimensión. Y por fin, después de la espera, ese paso de detención, de quietud, de serenidad, viene un tercer paso que le llamamos la respuesta, que es la respuesta que da una conciencia superior, una conciencia que queremos identificar con lo divino, una respuesta que viene del más allá, o viene de lo sobrenatural, o de una conciencia muy elevada que podamos lograr para darnos a nosotros mismos una respuesta trascendente. Este ejercicio, que dijimos los 3 pasos, invocación, espera y respuesta, es eso mismo, un ejercicio. Cuando lo vamos observando en la vida, este ejercicio puede implementarse, puede revelarse en la vida, puede exponerse en la vida de otras formas. Nosotros lo hacemos en 15 minutos o en media hora, pero en la vida puede ser que uno tenga un periodo de invocación a lo trascendente o a lo divino, un periodo de espera, que pueden ser varios días o semanas, y una respuesta que llega después en la vida, de aquello que hemos invocado, de aquello que estamos buscando, de aquello que queremos tener una decisión, alguna decisión al respecto. El ejercicio es como una preparación en miniatura de aquello que se puede ver en un espectro mucho más grande en la vida. Hay una invocación, una espera, una respuesta. Hay que estar atento porque el ejercicio nos lleva a estar atentos en la vida, a percibir, a atender, a recibir esa respuesta. Técnicamente, en la meditación discursiva, como en cualquier otra de las meditaciones que hacemos en CAF, la invocación es un llamado que se repite por 3 veces y generalmente se lo hace en un tono mayor que el habitual, por ejemplo cuando lo hacemos vocalizado. Meditación discursiva, tema, es decir, cuál es el tema sobre el que vamos a meditar, y el efecto, es decir, cuál va a ser la consecuencia de ese tema. Por ejemplo, meditación discursiva, tema,
los dos caminos, efecto, elección. Entonces, disculpen, no importa, el efecto es desapego, pero bueno, no importa. Es decir, lo que quiero expresar es que escuchen el tono con que uno hace la vocalización, y cuando uno lo hace interiormente, cuando lo hace sin vocalizar, también tiene que tratar de que, es decir, el llamado mental, el llamado no vocal, también se lo haga en un estado de vibración mucho mayor. Quería agregar nada más que no vamos a incursionar ahora en este programa sobre los temas y efectos de la meditación. Manuel hacía nada más el ejemplo para mostrar en la forma en que se invoca, que se pone el tono y se prepara la meditación, se anuncia la meditación. Tenemos que tener en cuenta que las ideas hechas, los deseos, los prejuicios, los complejos, la soberbia, la inquietud, desplazan nuestra necesidad de encuentro con lo divino. Por eso comenzamos diciendo lo importante que es buscar un sitio adecuado, tranquilo. Inclusive en la familia es conveniente pedir alianzas, que nos cuiden, que nos reserven ese tiempo para poder meditar. Hay un detalle que quisiera aclarar. Digamos, una técnica que yo suelo usar personalmente, sobre todo en el segundo paso, que es el tema de la espera, de la espera, que es generalmente el más problemático porque es cuando nos invaden todas las ideas y pensamientos, que es concentrarme en la respiración. Es decir, yo me concentro en la respiración, inspiro, expiro, inspiro, expiro, ¿no es cierto? Lo hago mentalmente porque tengo que estar en silencio, pero de alguna manera esa concentración evita que penetren en mi conciencia los pensamientos que están pugnando por penetrar. Eso ayuda. Por ejemplo, se aparece un pensamiento y lo vemos y lo dejamos pasar. Y aparece otro, lo miramos, lo dejamos pasar. Es decir, no nos quedamos con eso. Pueden surgir las más diversas cosas porque en nuestra mente está todo. Pero el tema, digamos, el asunto es darnos cuenta que tenemos que amaestrar a nuestra mente, entrenar nuestra mente. Entonces, como un niño que se resiste, que no quiere el entrenamiento, que no quiere la educación, la mente va a buscar 1000 subterfugios. El tema es que nos enganche en algo y nos saque de la meditación. Si ocurriera así, lo más simple es volver a empezar, todas las veces que haga falta, hasta que la mente se da cuenta que no tiene escape. Entonces, ahí comenzamos realmente nuestro trabajo. La espera, cuando hago la meditación discursiva, me gusta decirla en voz alta. Es decir, en una voz que yo escucho, no que escuchan las personas que están en la habitación de al lado. Y en la espera, como se decía recién, es un punto clave. Yo me digo calma, tranquilidad, sosiego, paz, quietud, y voy repitiendo esos pensamientos que me ayudan a poder pasar después a la respuesta. Bueno, quisiéramos invitarlos ahora a escuchar un poco de música, pero antes de pasar al tema musical me gustaría hacer una pequeña explicación. Primero, que es un programa donde vamos a dedicarnos a escuchar música para arpa. El tema que sigue es ejecutado por un arpista. Es un tema compuesto por Philip Glass
y hemos escuchado otras veces, en otras ocasiones, composiciones de este compositor, Philip Glass, un compositor norteamericano, actualmente de 88 años. Y tercero, que tiene un estilo que se llama minimalismo, donde no hay muchos contrastes de volumen, de timbre, se mantienen en un mismo registro prácticamente, lo que induce mucho a una quietud, a una serenidad, como es la que se busca en la meditación.
Esa obra es compuesta por Philip Glass para arpa sola, Spelt, y ejecutada por una arpista llamada Lavinia Meijer. Es nacida en Corea del Sur, tiene en este momento 36 años, está haciendo una carrera musical impresionante, muy activa y dinámica, y ha estudiado y se ha preparado en el Conservatorio de Ámsterdam. Así que está haciendo en Europa una gran actuación. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana. Para escuchar en vivo a través de Internet, poner en la barra de direcciones fm-medio flash.com, todo con minúscula y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para comunicarse con nosotros al teléfono de la radio 03546 420 007 y para hacernos llegar sus mensajes durante la transmisión o fuera de ella es 03546 15 53 81 09 o bien 15 53 81 112. Muchas gracias. ¿Está Miguel al aire? Adelante. Sí, estoy acá. Hola, quería decirles que es muy importante que digan, como lo dijeron ya en este bloque pasado, que el lugar donde elijan meditar es muy importante. Incluso que elijan un lugar, otro, hasta encontrar el lugar apropiado. Y estoy con toda la expectativa de lo que pasará en los próximos bloques. Y los felicito por todo. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias, Miguel. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hoy otra vez tenemos al invitado que ya estuvo antes con nosotros, Jorge Martínez, que es el locutor que hace el programa que sigue a Caminemos Juntos. ¿Cómo se llama? ¿El programa? Sí. El domingo se llama El Expreso del día domingo. Expreso del día domingo. Y el sábado a la tarde La Pesada. La Pesada porque una vez estaba con unos amigos. Dice, vamos a hacer un programa de folclore. Sí, ¿qué vas a poner? Y no va a ser todo folclore, va a haber otras cosas que tienen que ver con lo folclórico. ¿Y cuáles son? Y pondré algo de Piazzolla, algo de Elena Roger, me miraban así. Oh, pero eso va a ser muy pesado. Y hay que dar una pesada. Y con tanta suerte que hay una chacarera que grabó Lito Vitales con Luis Salinas, dos músicos bárbaros, que se llama La Pesada, la chacarera. Y la uso de cortina. Llegó como anillo al dedo. ¡No! Bueno, estábamos con Jorge Martínez, decía aquí, para conversar un poquito de música, puesto que él tiene un programa de folclore, pero nos gustaría saber cómo es el tema... El manejo de la música en la radio. En la radio, sí, ese sería el tema. Claro, lo que pasa es que el tema es que hoy las radios es todo mediático. Estamos en un mundo mediático que hoy terminamos de poner un tema y ya mañana es viejo. Y ojo, que son los niños, los jóvenes, los que manejan. Yo porque soy padre de jóvenes, ya es viejo eso. Ya el mes pasado es viejo para ellos. Entonces, la circunstancia económica o la invasión hace que vayan cambiando los medios en la manera de difundir la música. Entonces, van a estar siempre con un gran porcentaje de difusión de esa música, ¿no? La música tecno, la música de boliche, todo ese tipo de música. Claro. Y yo me los banco más al rock pesado de repente que esa invasión centroamericana de
todos cantan iguales, con 4 tonos iguales, todos los temas musicales, porque eso pasa. El otro día veía un programa de un vaguito que salió con una guitarra y dijo, con estos 4 tonos, usted dígame una canción de punta, junto a los 4, todos con 4 tonos, y es exactamente todo con 4 tonos. Pero eso ya sería más ir a la música y hacernos los que sabemos de música y todo lo demás. Lo cierto es que es una expresión y la tenemos que aceptar. Sí. Ahora, cuando usted conduce el programa o tiene que seleccionar la música, yo pienso que puede haber 2 cosas. Uno, dar lo que el público pide, y otro, dar usted lo que cree que tiene valor para el público. Claro, entre las consignas que teníamos, que yo pude leer y practicar en periodismo, es formar la opinión. La opinión no solamente es política. Claro. No solamente se hace periodismo hablando de política o hablando de otras cosas. Con la música también tenemos que hacer periodismo. La música es cultura. Y tenemos que hacer periodismo con eso. En el buen sentido de la palabra. Difundir lo que no se difunde, enseñar, formar, armar una opinión. Esto sería formar el oído, tratar de acercarlo a otras corrientes musicales que son muy buenas. Hoy los músicos, los jóvenes músicos de folclore, de jazz, de tango, están formados en academia y están totalmente aceptados. Todavía hay un bastión que se resigna a la transformación del tango, que pasa por la balada, pasa por algún valsecito francés y todo lo demás, se resignan. Pero poco a poco van entrando. Y uno que tomó el camino de hacer programas musicales tiene que investigar. Yo no paro de investigar todo lo que a mí, dijo Raúl Carnota, todo lo que a mí no se me ocurrió y la toco otro, me impacta, me mueve. Y tenía razón Raúl Carnota, uno de los grandes músicos que transformó y que le metió al folclore una impronta, pero con la raíz auténtica del folclore. Le preguntaban una vez a John Lennon qué opinaba del rock argentino, te digo, de los años 70. ¿Sabés qué dijo John Lennon? ¿Qué dijo? Ustedes tendrían que darle más bolilla al folclore, su folclore. Porque en Estados Unidos tienen la música country y otra cosa. Ustedes tienen miles de variaciones para hacer la gran música del país. Y no aferrarse tanto a un rock internacional. Claro, así es. Y tenía razón. Por eso cuando dice Raúl Carnota que si él tiene que elegir hoy por hoy los representantes auténticos de la música argentina, respetando el tempo, como dice, no cantando como loco, sin ponerle punto y coma a la letra, que se entienda y que la música acompañe, dice, me tengo que inclinar por los manceros santiagueños. Ellos representan la autenticidad de nuestra música. Y después nosotros hagamos, mejoremos, le aportemos bajo, batería, más percusión, más guitarras, más voces, pero ellos tienen la base. Y de todos los lugares de la tierra en nuestro país hay una base. Y la formación de los nuevos músicos le pusieron un poquito de jazz, por ahí hacen un estribillo de una samba con tipo blues, y no queda mal, y los rockeros la cantan tipo rock, y no queda mal. Lo cierto es que uno tenemos que aceptar hoy por hoy. Hay una diversidad muy grande con todo eso, una mezcla de culturas y de... Tremendo, es tremendo la diversidad, exactamente. Y de los grupos que se arman. Y todos tienen formación musical, todos, uno se da cuenta. ¿Usted, Jorge, también toca la guitarra y canta? Sí, pero de cara dura. Sí, me encanta. Sí. Y toco todo. De todo. Tengo respeto por algunos temas, ¿no? Algunos temas musicales. No me animo a cantar un tango así, pero acompañar con la guitarra algún tango conocido, lo hago. Como el bolero. ¿Y cuál es su fuerte? El folclore, me gustan algunos temas del rock que ya escribió una historia, el rock de Nito Mestre, rock nacional de Charlie, de León Gieco, uno de los músicos que
no sé si es referente, pero lo tengo como un tipo que tuvo la capacidad de acercar o tener el camino más corto entre el rock y el folclore, porque fue el primero, León Gieco, el primero que se dijo, vení, Mona Jiménez, hablemos de cuarteto, vení, toca conmigo, y así lo hizo con todo. Mercedes Sosa hizo otro, pero ya estaba más avanzada la cosa, donde incursionó con el tango, el bolero, las canciones, sí, y le dio otro aspecto al folclore, Mercedes Sosa, una gran cantante, una gran referente de la música popular, porque tenía capacidad para cantar un bolero y para cantar una samba. Jorge, usted debe conocer al pampeano Larralde. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Porque después de pronto desapareció y era un personaje muy querido. Muy querido, era la pampa misma cuando el tipo hablaba, ¿no? Yo lo conocí personalmente, rarísimo, José. Viejo, quisquilloso, no le gustaba y no subía. Algo pasó lo mismo con Alfredo Ábalos. Una vez le preguntaba, estaba en el programa La Folclórica con Marcelo Simón, y qué bueno que Alfredo Ábalos, le digo, y él me dijo, ese es el Carlos Gardel de nuestro folclore, Alfredo Ábalos. Y José Larralde, aparte un tipo que dice verdades del campo, del sufrimiento, de las necesidades. De forma poética. Sí, es muy bueno, tiene cosas muy buenas José Larralde, pero tenía su carácter. No le gustaba el manoseo, bueno, tocala una y después pasaba uno y le decía, vas a entrar un poquito más tarde, por ahí te llamamos antes, chao, se volvía loco. Era un tipo, y bueno, pero era la personalidad, pero un capo. Grabó afiche el tango ese. Yo digo, ¿cómo puede ser que Larralde me haya grabado este tango? Tienen que escuchar afiche por José Larralde, una belleza, de lo último que grabó. Ajá. Un grosso. Y Jorge, respecto a las anécdotas en la parte musical, ¿tiene también alguna historia que contarnos en lo que le haya pasado en la radio con la parte folclórica o musical en general? ¿Musicales? No, una que me acuerdo, tenía un bajista amigo, estábamos tocando en una fiesta en Rumipal, y estábamos tocando el rock de la cárcel, creo. Él le gustaba el rock de la cárcel y entró a posesionarse. Y ya entró a saltar. Y se iba para adelante. Y ya no lo podíamos contener. Y pegó un salto al público con la guitarra y el bafle que venía volando atrás de él. Cayó el bafle. Un desastre. No me olvido más. Luisito, te quiero, Luis. De esas historias, ¿no? Yo me acuerdo, estaba en un festival, hacía locución, un festival así, muy chiquito, y me dan el texto de un tal Miranda que cantaba, un tipo que recorrió todos los escenarios del país, que ha caminado como nadie los escenarios. Miranda, dije, ¿no? Miranda. Y quedó grabado que caminó como nadie todos los escenarios. Cuando pisó el último escalón, se trabó y cayó. Y siempre falta uno abajo que gritó, se nota que caminó todos los escenarios. Eso es divertido, no, es tremendo, pobre estaba. Se levantó, se acomodó y bueno. Otra pregunta, Jorge, para redondear quizás el final. ¿Usted le gustaría decir algo a los jóvenes o al público respecto de cómo valorar, cómo apreciar la música, la buena música? Ahora, vos sabés que por ahí, para algunos está de más, porque hay familias que tienen una cultura musical, pero no que sepan dando, sino la cultura de vamos a escuchar música, ya con eso. Ajá. Y los niños les va quedando eso, porque si vos escuchás grandes reportajes, ellos dicen, yo me acuerdo que mi papá escuchaba esto y que mi mamá escuchaba esta música. O sea, queda grabado, y más cuando son niños, ¿no? Y después adolescentes. Y la mejor manera es, si a un niño le gusta la música y le gusta el deporte, seguro que va a estar salvado.
salvado de todas esas influencias, ¿no? Que salías a la calle, que es un mundo de tentaciones. Entonces, una manera de fortificar a los jóvenes es con eso, la cultura de la música, la cultura del deporte, de la lectura. Eso fortifica al niño, claro. Le crea como una coraza, en el buen sentido de la palabra, que no lo van a invadir tan fácil, está fortificado. Y es un camino corto y no hace falta tanta inversión. No, así es. Y porque hoy por hoy hablamos de la inversión del psicólogo, del psicoanalista, y yo pienso que el camino es más corto. Claro. Pero sería en cada hogar, en cada hogar, en cada familia. Por eso es importante que el sistema educativo tenga una transformación, que se exija, y hoy creo que lo hacen, porque mi nieta me lo cuenta, que va a bailar un chamamé, y yo en la vida lo que va en chamamé tiene 8 años. Imagina para mí, bueno, que les enseñen más música, que les hagan recorrer toda la música, no que sea música para una clase especial. Porque yo vivía en la escuela secundaria con mi otra hija, que está terminando la escuela secundaria, e hicieron una clase especial donde hablaban de rock, donde hablaban de tango, hablaban de poetas argentinos y todo lo demás. Pero lo hacían una vez en el año. Esto tiene que ser, me parece, una clase especial, al menos mensual. Claro. ¿Cómo era antes? En la reforma educativa. En mi época era así, claro. Había una clase por semana. Si no, se olvida después el chico. A lo mejor le gustó esa clase, pero después pasó el tiempo y se olvidó. Claro, no hubo una frecuencia, un seguimiento. Exactamente, es esa cultura que tiene que ir adquiriendo y sentirse responsable y sentir que... Yo me acuerdo que nosotros luchábamos para que el folclore no se... En una época, ¿qué toca folclore? Cosa de enero, ¿qué va a tocar folclore? Y de a poco el folclore se fue transformando, fue llegando a todas las capas sociales y la empezaron a recibir de otra manera, ya la historia era otra, ya los rockeros se le pegaron al tango. Y yo pienso que la expresión del tango y el rock y el folclore tiene que ser más machacada en cada uno, porque creo que por allí está la identidad musical de nuestro país. Sí. Así es. ¿Qué iba a decir? No, que en los gimnasios, por ejemplo, lo acompañan con música. Eso, y además hay una ciencia que es la musicoterapia, que hacen tratamientos a través de la música. Sí, hay mucho estudio respecto a eso también. Y es real, en el ánimo. Es real porque yo lo he vivido en carne propia, es real. Sí. Es infalible, no falla. Vos te pones auriculares, te despegás del mundo o te sentás al lado de un equipo a escuchar, pero no menos de 20 minutos, media hora, 40 minutos de música. Es la mejor terapia. Si tenés la presión alta, casi que la normalizás. Si tenés problemas de diabetes, la normalizás. Solamente escuchando música. Y aparte mucho más barato que cualquier otro medicamento. Por eso digo, a veces las inversiones piensan que son caras para todo y no es así. Los caminos son cortos, muy cortos. Eso lo dijo, ¿quién lo dijo? León Gieco. El camino es corto. Bueno. ¿Qué me cuesta el rock a una samba? Nada. Y es tan bello. Bueno, si no se corta ahora el camino del programa, vamos a tener que redondearlo aquí, Jorge. Le agradecemos muchísimo. No. Y siempre hay... Yo les agradezco que me hayan aguantado, porque siempre he prometido venir o hacer la nota y nunca la pudimos hacer por una cosa o por la otra. Ahora sí. No, lo que nos hemos dado cuenta es que nos cuesta un poquito tirarle la lengua, ¿no? Para que hable. Eso sí, nos costó bastante, ¿no? Pero bueno, hemos salido adelante. Gracias. Era entonces Jorge Martínez que nos acompañaba. Él es el locutor de aquí, de Radio Flash, FM Radio Flash, y conduce un programa de música folclórica. Por eso nos ha hablado tanto de esta música.
escuchar es una muy conocida y popular canción que se llama Moliendo Café. Se le atribuye a un compositor venezolano llamado José Manso Perroni, que la compuso en 1958. Pero también hay alguna divergencia con otros criterios, porque parece que también la usó otro músico colombiano y también se atribuyó su autoría. Acá, lo curioso también de esta interpretación, también en arpa, como estamos dedicando este día, la arpista es una señora que se llama Mika Agenatsu, originaria de Japón y que se ha dedicado a la música latinoamericana. Moliendo Café, de Juan Manso Perroni. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. El sitio web de CAF es www.cafhcaf.org o bien el correo infocaf@gmail.com. Queremos recordarles que hay un muy buen programa que se emite desde Buenos Aires, que es Radio Vuelos, todos los sábados de 16 a 17 horas por radioalacalle.com. Está recomendado. Bueno, acá nos estaban pidiendo nuevamente que le dijéramos cómo bajar una aplicación para escucharnos desde su teléfono celular mientras están haciendo ejercicio, caminando, paseando. Hay que ir a la tienda donde nosotros bajamos los juegos, las aplicaciones, ahí en el celular. Se pone Radio Flash FM 107.7. Hay más de una Radio Flash. Esta aplicación se caracteriza por su color celeste, azul celeste y rojo. Entonces, simplemente se baja el teléfono y luego se usa como cualquier otra aplicación. En el ángulo superior derecho está para apagar o prender la radio, digamos, para escucharlo desde el celular. Otra de nuestras oyentes nos decía que ella simplemente pone en el celular en Google y busca Radio Flash FM 107.7 y ahí también le aparece para escuchar, haciendo clic donde dice en vivo. Vamos a pasar a otra parte de este programa, el bloque donde lo dedicamos a biografías. En el día de hoy vamos a hablar de un personaje que tuvo una importancia muy grande, no solamente en su país de origen, sino en todo el planeta. ¿Por qué elegimos este señor? Porque el 4 de abril pasado, jueves 4 de abril, se cumplieron 51 años de la muerte, del asesinato de este señor, que es Martin Luther King. Martin Luther King fue un pastor baptista estadounidense. Nació en 1929 y falleció asesinado en 1968. Quiere decir que vivió 39 años. 39 años que dedicó con todo el vigor de su carácter a una reforma social, a alcanzar la igualdad de derechos de la población negra, a pesar de que sabemos que Abraham Lincoln había promulgado en su época la abolición de la esclavitud. Pero pasaron 100 años y todavía, desde el punto de vista social, los negros en los Estados Unidos vivían en un nivel de desigualdad.
Martin Luther King alcanzó tal fama, vamos a tratar de ver dentro de poco a través de su biografía, que le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, y en su momento Luther King, fue el hombre más joven que hubiera recibido tal distinción de valor y significado internacional. Lamentablemente, parece que una desgracia arrastra a todos aquellos que luchan de manera pacífica, aunque no quiere decir sin energía, todo lo contrario, pero sin buscar la violencia física, como fue Gandhi y como fue también Luther King. Ambos murieron asesinados. Luther King tenía un sueño. Él lo expresa después, ya lo vamos a definir en su momento. Pero su trabajo estaba inspirado sobre todo en la obra de alguien a quien él admiraba profundamente, que era Mahatma Gandhi. De alguna manera, él trata de reproducir en su trabajo, en su esfuerzo y en su lucha, digamos, el trabajo sin violencia para conseguir la igualdad de derechos que les había sido negada a los hombres de color en Estados Unidos, y sobre todo en el sur, donde la persecución y donde el sometimiento era mucho más intenso y profundo. Este señor, Martin Luther King, estudió, y una de las cosas que le impactó desde su juventud fue precisamente la segregación social y racial. Él estudió teología en la Universidad de Boston. Algo había en su mente, en su corazón, que lo impulsó a hacer algo concreto, a trabajar para romper, para hacer algo en pro de aquellos que eran segregados como él mismo. Todo comienza en agosto de 1955, cuando una humilde modista, Rosa Parks, fue detenida y multada por sentarse en la sección reservada para los blancos en un autobús. King dirigió un masivo boicot de más de un año contra la segregación en los autobuses municipales. Ahí comienza una labor que no terminaría hasta su muerte. Yo quisiera transmitir la impresión que tengo de Martin Luther King, haciendo un paréntesis dentro de esta biografía. Yo lo veo como un señor correctísimo, su forma de vestir impecable, sus modales, su comportamiento, su forma de dirigirse a las personas siempre es diplomática, elevada, sutil, amigable. Y eso no quería decir que cambiara sus principios, que señalara las injusticias que observaba, que mostrara la realidad tal cual es. No se quedaba atrás, pero sin embargo con toda la corrección. Me parece que después de su muerte, y muchos años después, aún hoy, sigue prevaleciendo esa imagen, ese sentido de la justicia, ese sentido de la lucha no violenta, ese sentido que él puso también en la desobediencia civil cuando la ley es injusta, y que mueve aún hoy a muchas almas, porque consideramos que esos principios tienen valor aún después de muchos años. 100 años después de que Abraham Lincoln había decretado la libertad de los esclavos
La vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. Eso lo dice él en su famoso discurso, Tengo un sueño. En vez de honrar su obligación sagrada, nos dice, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. A veces la esclavitud era más digna que el nivel de desagregación en que tuvieron que vivir durante tantos años las personas de color en Estados Unidos. Llama la atención lo que sucede en la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln murió asesinado. Luther King murió asesinado. El presidente John F. Kennedy, que en su momento recibió a Luther King y otros representantes de organizaciones antirracistas, que buscaba agilizar y suprimir el segregacionismo en las escuelas, también murió asesinado. Da que pensar qué tipo de situación interna ha vivido Estados Unidos para que tal nivel de violencia se ejerza sobre los representantes de puntos de inflexión de la historia, momentos en que el rumbo de los acontecimientos cambia para abrirse a otro horizonte de mayor libertad y amor. Luther King, Premio Nobel de la Paz, no pudo evitar el avance de los grupos nacionalistas de color contrarios a la integración pacífica y favorables a la violencia, como el nominado Poder Negro, las Panteras Negras y los musulmanes negros. La influencia de estos grupos violentos puso en peligro el núcleo del mensaje de Luther King, que es el pacifismo, lo cual no quiere decir indiferencia o pasividad. Pacifismo no es lo mismo que pasividad. Entonces, en marzo de 1965, encabezó una manifestación de defensores de los derechos civiles que recorrió casi un centenar de kilómetros desde Selma, donde se habían producido actos de violencia, hasta Montgomery. La violencia no se detenía con nada. Ellos tenían un lugar reservado para las personas de color que no podían mezclarse con los blancos. Tenían baños apartados, lugares en los colectivos que tenían que usar y únicamente no podían usar, nada más que los blancos. En fin, en 1962 ocurre un hecho muy significativo. Hay un joven de color, James Meredith, que es un brillante estudiante que trata, como tantos otros de su clase, de estudiar en la universidad. Pero presenta su solicitud en Mississippi y le fue denegada sin ningún tipo de explicación. De momento, entonces, él presenta una denuncia ante el Tribunal Federal que, ante la causa, falla sentencia en su favor. Bennett, que era el gobernador del estado, no está dispuesto a aceptar y la universidad se somete a la voluntad del gobernador. Pero él vuelve a presentar una segunda solicitud ante la Corte Suprema y Bennett, ante la atemorizada universidad, le tiene que aceptar que no tiene otra alternativa que aceptar que él pueda ir a la universidad. Pero definitivamente es Kennedy quien por fin decide que si él tiene que ir escoltado por el ejército a la universidad, él va a ir a la universidad.
y así lo hace. Y es el primer hombre de color que recibe los méritos del título de universitario en Estados Unidos. El primer hombre de color que recibe título universitario en Estados Unidos, fijando así los antecedentes como parte de la lucha que Martin Luther King había iniciado muchísimos años antes. Un ejemplo interesante que ilustra el clima que había en esa época. Martin Luther King está saliendo del juzgado, un policía que no lo conoce lo ataca, lo golpea y luego, para justificar lo que él ha hecho, lo hace meter preso diciendo que hubo desacato a la autoridad. Cuando se hace el juicio, las palabras que dice Martin Luther King conmueven realmente al juez. Según la ley, tenía que pagar una fianza para quedar libre o pasar unos días preso. Martin Luther King se niega a pagar una fianza porque él es acusado de algo que no hizo. Además fue maltratado, pero lo dice en tales términos, con una calidad, con una altura, que todos los que están escuchando, todos los que están en el juzgado, se dan cuenta la persona que es y la injusticia que significa tener a esa persona, nada más que porque tiene un color de piel distinto ahí. Esta es la situación que el mismo comisario de quien dependía el policía que lo metió preso pagó la fianza. Una manera pública de pedir disculpas ante una situación que no tenía salida. Estaban quedando en ridículo. Entonces, ¿cómo una persona completa, entera, sana, diríamos, espiritualmente, que pone las cosas sobre su lugar, que tiene una fuerza para decirle al juez lo que tiene que decirle, que tiene la fuerza de decirle a una sociedad cómo está funcionando el asunto y que por ahí no va, que tiene la fuerza de decirle a los mismos presidentes cuál es la vía? Entonces, esa persona tiene una fuerza moral que nos llega hasta nuestros días y nos da un modo de actuar. Si necesitamos protestar, si necesitamos decir que algo no nos gusta, no hace falta la violencia. Hay una altura mucho mejor, hay un modo distinto que hace reconocer qué es lo que está pasando y poder solucionar las cosas en una nueva cultura de diálogo y de intercambio. En su discurso, Tengo un sueño, nos dice: no saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. No debemos permitir que nuestras protestas creativas degeneren en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza del alma. Quizás ese discurso que él hace en Washington frente al monumento de Lincoln en 1963 sea quizás el centro de gravedad, el punto culminante de todo su trabajo y que sirve de ejemplo para muchos de nosotros. También dijo aquí, en ese discurso, que se le llama I have a dream, tengo un sueño, dice: sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. También nos dice: yo tengo un sueño que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en Alabama, con sus racistas despiadados, con sus gobernadores cuyos labios gotean las palabras más impropias
Un día, allí mismo, en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo ese sueño hoy. Bueno, los invitamos ahora a disfrutar otro poco de música. Y seguramente conocen esa canción, I Love Her, de los Beatles. En este caso, una versión de Pat Metheny, un guitarrista norteamericano también, que en este momento tiene 70 y pico de años y que ha compuesto, ha arreglado, ha adaptado mucha música de distintos lugares del mundo en guitarra eléctrica. Pat Metheny interpretando And I Love Her. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos en Radio Flash, FM 107.7. Nuestro teléfono para comunicarse en la radio es 03546 420007 o bien para comunicarse con nosotros durante el programa o fuera de él
03546 15 53 81 09 o bien 15 53 81 12. Para escuchar en vivo a través de Internet, poner en la barra de direcciones en minúscula fm-medio flash.com, todo con minúscula y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Muy bien. En este bloque quisiéramos hacer algunas reflexiones. Recordemos que comenzamos hablando de la meditación discursiva, y cómo la ascesis es un apoyo para poder llegar a donde nosotros queremos, hacia donde estamos apuntando. No pocas veces, cuando uno ve desde afuera el trabajo que hace alguien que practica algo, y uno dice, uy, pero eso es un sufrimiento. ¿Cómo hace para aguantar tanto tiempo de esta manera o de la otra? ¿O por qué se niega aquello y esto otro? Es que es parte de su trabajo. Es decir, José nos daba el ejemplo de un músico que tiene que practicar sus 8 horas diarias, o un atleta que tiene que hacer su entrenamiento y tiene que estar muy bien llevado si quiere alcanzar el récord, o si quiere batir su propio récord, o si quiere lograr lo que él se ha puesto como meta. Y así sucede con cada cosa en la vida. Cuando nosotros queremos lograr algo, también entonces nos apoyamos en una práctica. En el caso del que hablábamos recién de Martin Luther King, cuando él manifiesta ante tantas miles de personas ese sueño que él tuvo, que quería realizar, que sería lo mejor, no es nada más una ilusión, no es nada más algo que a él le gustaría. Está poniendo las bases concretas para que paso a paso eso se fuera logrando. Es decir, para eso, en mi terminología personal, voy a decir, hay que tener agallas. No es solamente la ilusión de querer lograr algo, es poner el cuerpo y el alma para que eso llegue a su meta, para que eso se logre. La meditación discursiva, para volver un poco sobre ese tema, pacifica el alma. Las turbulencias de la vida cotidiana se detienen. Es bueno acostumbrarse a practicarla por lo menos una vez al día. Algunos me han dicho que sí, que quieren aprender, pero que no tienen tiempo por esta situación o aquella otra situación, los trabajos, la familia, los amigos. Pensemos un poco en la necesidad que tenemos de desarrollar una capacidad que es inherente al ser humano. No es propia de un camino espiritual o de una religión. La capacidad que tiene toda alma de desentrañar, descubrir, develar la presencia de lo divino en sí misma. Porque una vez que se inicia este camino de meditación, se va transformando la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de relacionarnos. Y somos capaces de admitir que podemos hacer las cosas mejor en lugar de empeñarnos, podríamos decir, emperrarnos en que tenemos razón y que nadie me va a hacer cambiar mi modo de pensar. Sí que tenemos que cambiar el modo de pensar. Tenemos que abrirnos al horizonte de infinitud de posibilidades. El ser humano no nació para estar metido en una caja. Nació para abrirse al cosmos,
nació para abrir su corazón al amor universal. Y la meditación nos lleva a eso. Poder avanzar en este aspecto es algo de todos y de cada uno. Cuando queremos un mundo distinto, entonces comenzamos con nosotros mismos. Poder realizar en nuestro interior lo que deseamos para el mundo, lo que deseamos para la sociedad, lo que deseamos para todos. Y sabemos que eso no es fácil, porque como somos seres humanos y tenemos aspectos que no nos gustan ni a nosotros ni a los demás, y tenemos que aprender a trabajarlos para superarlos, para poder facilitar la comunicación con todos y sobre todo para llevar a cabo aquello que nosotros más queremos en la vida. Quizás hay una parte también interior donde a mí me parece que todos los seres humanos tenemos una necesidad de desenvolvernos. Todos los seres humanos necesitamos una explicación de la vida. Todos los seres humanos necesitamos dar una respuesta quizás a lo trascendente, llamémosle Dios, cosmos, conciencia universal, lo que sea. Y a través del ejercicio ascético, o del ejercicio de la meditación, o de los ejercicios ascéticos, podemos llegar a ese punto infinitesimal que está en nuestro interior y que allí quizás están todas las respuestas. Quizás por eso decía hace muchos años, hace más de 2000 años, creo que fue el filósofo, conócete a ti mismo, ¿quién era? Platón o Aristóteles, no, antes. Alguno de esos. Bueno, sí, conócete a ti mismo, claro, porque allí está la respuesta que nosotros tenemos que buscar para explicar todo esto que es nuestra vida. Sí, se estaba aquí en la arcada del templo de Delfos. Allí estaba escrito, sí, así es. Hay un aspecto que me hace reflexionar un poco sobre lo que hablamos hoy. Fíjense que Martin Luther King decía, yo tengo un sueño. Y en realidad yo puedo pensar, ¿cuál es el mío? Es decir, ¿qué es lo que tengo, qué tengo yo como sueño? Quiero ser una persona mejor, quiero aprender a compartir, aprender a aceptar, aprender a integrarme a los demás, o prefiero seguir reaccionando y actuando egoístamente. Si eso es así, si realmente yo tengo un sueño, es decir, necesito de los ejercicios ascéticos para poder ir transformando, esos son los medios. Fíjense que él enfrentó toda una sociedad, la enfrentó con su vida y entregó su vida por su ideal. Y nosotros no tenemos que enfrentar una sociedad. Tenemos que enfrentarnos con un solo enemigo, que somos quizá el más terrible que la sociedad, que somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Bueno, la única forma de hacerlo es con un método. No tengo otra forma de enfrentarme a mí mismo si no tengo un método y no tengo una ascética. Recordemos que cuando hablamos de ascética no estamos hablando de faquirismo. Estamos hablando simplemente de perseverancia en el tiempo, en el lugar y en la práctica, que ese es realmente los medios o los instrumentos que tenemos para transformar el interior, y no es la sociedad, sino soy yo mismo. Sí, cuando dedicamos un tiempo a la meditación, no solamente es la mente, es el cuerpo también el que se transforma. Eso está comprobado científicamente a través de experimentos que se han hecho con personas que han adoptado, por ejemplo, otro camino espiritual, a los cuales se le han puesto electrodos en la cabeza para medir las ondas que se van produciendo. Normalmente, por ejemplo, en este momento, todos nosotros estamos emitiendo ondas alfa, pero la meditación hace que
a partir del momento en que la iniciamos, produzcamos, irradiemos ondas beta, que son las que indican una profundización en el pensamiento, en el sentimiento. Bueno, tiene otras cualidades que no estoy en condiciones de describir. Pero sí es importante que hagamos de la meditación un recurso cotidiano, así como lo hacemos con la ducha diaria o con el desayuno. En algún momento del día procuremos que sea el mismo momento, meditemos. No posterguemos este ejercicio, nos va a ser un bien infinito. Y con el tiempo podremos pasar a otro tipo de meditación que en CAF existe, que se llama la meditación afectiva, pero que necesita un precedente, la meditación discursiva. Hemos recibido algunas salutaciones y queremos agradecer la salutación de Isabel de Mendoza, de Juan Carlos de Entre Ríos, de Mariano de Villa Allende. Estamos acompañándolos y ellos nos acompañan también con su escucha. Muchísimas gracias a ellos. Bueno, muchas gracias también. Quería hacer una última reflexión sobre este tema. Por lo menos a mí me ha impactado mucho, a pesar de que ya conocí en parte la historia de Martin Luther King. Y asociándolo con lo que nuestros compañeros decían recién, poder descubrir esa chispa que hay en nosotros mismos puede llegar a sorprendernos. Por eso tenemos que estar preparados anímicamente, físicamente, espiritualmente. Porque cuando descubrimos esa chispa se despierta una fuerza, una gran fuerza en nosotros. Y en ese momento ya tenemos que tener decidido en qué la vamos a aplicar y cómo, para nuestro propio bien y para el bien de todos. Y hemos llegado al final del programa. Les agradecemos entonces que nos hayan acompañado y los invitamos otra vez para el próximo domingo a las 9 horas aquí en Radio Flash FM 107.7. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto de recibir su apoyo.